Y entonces yo hice una propuesta de una obra que quería yo con máscaras larvarias. Quería hacer una propuesta de máscaras, era una obra de 40 minutos. Yo con esa familia estaba haciendo teatro y que me sentía parte de, o sea, no solo de la compañía, sino parte de la familia. Y entonces, estuve un rato en el taller de teatro de la FES. Sí, es que los niños reciben las cosas muy diferentes, pero no sé, sí. Además como que te agradecen de una manera muy peculiar. Exacto, eso fue como lo más chido, o sea, de agradecerte, y hasta recuerdo que también nos pedían autógrafos. ¿Me das tu autógrafo? Y yo, ¿cómo les vamos a pagar? O sea, todo eso también fue, pues sí fue porque importante. Fue nuestra primera experiencia de cómo pagarnos, o sea, que ya después lo fuimos puliendo, claro está. Pero fue la primera vez que nos pagaron. Y fue así como de, Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Mierda. ¡Oli! Nosotras somos... Bueno, yo soy Diana Pimentel. Viene y la va enamorada. Y nosotras somos Felpudas Teatro. Así mero. Bienvenidas a un podcast más. El día de hoy vamos a hablar de otro tema muy bonito. Esta vez no un gran tema, un tema muy bonito. Un tema muy bonito. Muy de bonito. Esos temas que llenan la cora. Sí, porque la verdad es que a veces no nos echamos porras de las cosas bonitas que nos pasan. Y queremos platicar de momentos grandiosos. Momentos de gloria en el teatro. Ajá, y ahí siento que me elevo así de... Y nos elevamos. Sí. Momentos de gloria en el teatro. Cuéntame. Pero así Primero de ¿qué queremos es un decir? momento? ¿Qué vendría siendo un momento glorioso? ¿Qué viene siendo el momento glorioso? A ver, Diana, ¿qué es un momento glorioso? Es que yo creo que hay como de diferentes cosas, ¿no? Glorias. Ajá, diferentes glorias, pero yo creo que puedo pensar, al menos ahorita, en momentos en los que yo me sentí como satisfecha de lo que estaba haciendo. O sea, como que dije, está valiendo la pena todo. Lo que está pasando, todo lo que se sufrió, todo lo que se invirtió, valió la pena. No importa que no comí esa semana porque no me alcanzó. Ajá, pero... no importó que no dormí bien, Ajá, que me la pasé así con el dolor de la cabeza toda la semana, que me peleé con medio mundo. No sé, o sea, como que muchas cosas sucedieron alrededor, pero valió la pena por lo que estaba pasando en ese momento. ¿Tú cómo lo definirías? Sí, pues justo creo que también de estos momentos gloriosos, bueno, como si tuviera que definir qué es algo glorioso en el teatro, pensaría justo en esos momentos en los que me siento tranquila, en los que mi cuerpo se siente feliz, y de esas veces que de pronto sientes que, como decías, que todo valió la pena, o todo valió la alegría, por eso. O sea, que puede ser que te sucedió porque alguien te dijo algo, porque económicamente también se logró, o simple y sencillamente porque algo que pasó en una función, en un ensayo, en algo a ti personalmente te hizo sentir satisfecha. O sea, te sentiste súper chida. Y entonces creo que eso definiría como un momento glorioso, el hecho de estar en paz, de estar feliz, de sentirlo todo. Ajá, sí. Sentirlo todo. Ay, máxima cosa. Máxima potencia. Máxima sabrosura. Sí, pues yo creo que hay muchos momentos gloriosos que yo puedo recordar, pero siento que hay uno que a mí como que me marcó en el sentido de que como que me dio una palmadita así en la espaldita, como diciendo... Sí, Dianis. Sí, como de que... como de asegurando que mi visión de las cosas no estaba tan alejada de... como de las cosas que podían como acercarse a la gente. Uh-huh. O sea, porque a veces siento que hay como propuestas artísticas, hay líneas artísticas que son como muy
muy tan personales que no conectan con el público, ¿no? Ujú. Y entonces yo me acuerdo que cuando estaba en la uni, era ya nuestro último semestre y teníamos, son 2 semestres de dirección. Y en el último semestre, pues ya te dan a ti tu, como rienda suelta a tus propuestas. O sea, como que primero haces una dirección como colectiva y en el segundo semestre ya haces tu dirección solo tú, ¿no? Y entonces yo hice una propuesta de una obra que quería yo con máscaras larvarias. Quería hacer una propuesta de máscaras, era una obra de 40 minutos, o sea, también era complicado. Complicado porque pues las máscaras larvarias no, como que la propuesta es no hablar, todo es Ujú. corporal. Y y yo dije, voy a hacer una selección de gente. Además, eso también me gustó que yo elegí a mi equipo y como que dije, cuando terminamos el proyecto dije, qué bien elegí a la gente, ¿no? O sea, fui a verlos a sus clases y yo dije, quiero a esta persona, esta, y les pregunté si querían formar parte, les enseñé a hacer sus máscaras, les enseñé a como la técnica, y luego juntos, aunque era una dirección que yo debía llevar, yo les pedí que el proceso de creación fuera en colectivo y yo más bien nada más iba a dar la línea como estética, ¿no? Entonces, también el equipo funcionó bien bonito, lo logramos, como que entendieron muy bien la línea. Tristemente, como que no capté que 3 de los que estaban en mi equipo no eran de Ciudad de México. Ok. Y o sea, ya vivían aquí, pero mi propuesta era hacer historias que pasaban en el metro. Ajá. Así entre los 2 minutos que tarda de una estación a otra, se iban a dar historias, ¿no? Historias de amor, historias de amistad, historias de robo, cosas así. Pero pues 2 de ellos no vivían aquí, entonces nunca habían ido al metro. Qué bonita y ellos historia. como, pues no le entiendo a tu propuesta. Y entonces me costó trabajo y ya como que lo capté muy tarde, pero bueno, se logró, salió bien la propuesta de como toda esta dirección escénica. Y pues ahí produje y dirigí. No, yo no actué ni nada, ¿no? Solo hice como la propuesta. Es que era todo, como hacer la escenografía, la iluminación, el vestuario, la dirección y la producción, ¿no? Y y salió bien bonito, o sea, a la gente le gustó mucho, mucho, la repetimos, les gustó también. Siento que... ¿Y si duró 40 minutos? Uh-huh. Ajá. Y la propuesta estuvo bien bonita, o sea, como que siento que me llenó mucho, el equipo estuvo bien bonito también, siento que se solidificó bien padre, o sea, nunca hubo como ¿cómo se dice? Enfrentamientos, Ajá. ¿no? O sea, siempre todo fue como... fluyó. Sí, como que todo fue muy lindo, y entonces eso me dio así como a mí una sensación, pues, como que por primera vez en toda la carrera sentí como que era real, o sea, que era real, que sí era buena, ¿no? O sea, que no estaba yo en mi cabeza diciéndome, como mintiéndome así de, no, tú eres la mejor, ¿no? O sea, más bien como que Diana la mejor. Diana la mejor, funcionó. No, o sea, como que de verdad pensé como que sí, o sea, que era lo mío, pues. Y yo dije, ay, qué bueno que pasó ahora, ¿no? Porque también a veces pasa ya que ya no estás tan cobijada, ¿no? Ahí pues fue en la escuela y fue como lindo como tener esa seguridad de que funcionaría. Sí, de que lo estabas haciendo, o sea, de que lo estabas haciendo bien. Ajá. O sea, creo que justo esos momentos gloriosos también tiene que ver con ese acompañamiento que a veces una dice, no, ya esto ya fue, no sirvo para esto, pero esos momentos de gloria hacen que tú emerjas otra vez. Ajá, así sí. como que con más fuerza. Obvio también, más bien, es súper importante cuando ya no estás cobijada que eso también suceda, pero como que es padre, es rico, que sí, además suceda cuando estás bien cobijada y está bonito. Entonces yo sentía así como, wow, es mi gran triunfo. Y siempre así, siempre lo recuerdo, como que cuando me siento así bajoneada, es mi recuerdo seguro.
mi lugar feliz. Si yo tuviera que invocar un Patronus, agarraría ese momento. Yo Patronus. Sí, ¿tú cuál sientes que ha sido como un momento así de gloria? Pues, o sea, sí recuerdo varios, pero creo que hay uno como muy en particular que me hacen sentir chido y como que al retroceder en mi línea del teatro me hacen volver a ese lugar porque justo creo que son de mis inicios. Creo que en algún momento platiqué que cuando estaba en el taller de teatro ahí de la FES, conocí a una señora que estaba en el taller. ¿En la FES? Y ella como que en ese momento, cuando estábamos en ese taller, estaba armando su compañía, pero en realidad la compañía era como más familiar. Ajá. Después había otras personitas, pero la mayor parte de las personas que conformaban esa compañía eran la familia de la señora. La mayoría de esas personas en realidad no era como que hubieran tomado un taller de teatro o que hubieran sido así súper técnica teatral o alguna corriente de teatro. O sea, todas las personas que conformaban la compañía era porque pues querían salirse de su cotidiano. Ajá. O sea, todo el mundo trabajaba, o sea, tenían trabajos godines, eran que contadores, que ingenieros, que profesores, o sea, había de todo, así como que había de todos los personajes. Y tengo mucho ese recuerdo porque fue una etapa muy bonita en mi vida, en donde ya había contado en un podcast que pues mi papá nunca estuvo muy de acuerdo en que yo hiciera teatro. Uh-huh. Entonces, cuando me uno a esta familia, me sentí como adoptada. así como que sentí que me adoptaron. Calor de hogar. Ajá, sí. Y me sentía que esa familia que yo con esa familia estaba haciendo teatro y que me sentía parte de. Uh-huh. O sea, no solo de la compañía, sino parte de la familia. Y entonces, estuve un rato en el taller de teatro de la FES. Y después me empecé a reunir con ellos todos los sábados y domingos nos reuníamos. Y recuerdo que había una de las chicas que era hermana de la señora que a mí me invitó a ser parte de esta compañía, que era Coyoteatro. Ella tenía una escuela, un kinder. Uh-huh. Y entonces en ese kinder ensayábamos. Ay. Y entonces era todo como muy chido porque ensayábamos en el kinder y está así, sentí una vibra chida. Y pues no sé, o sea, como que esos momentos siempre los recuerdo. Una, porque la familia era muy chida. Otra, porque de pronto empezaron la misma familia como que invitó a otras personas que eran como conocidos. Y entonces me sentía muy cobijada, pero específicamente también creo que recuerdo esa época porque la intención de esa compañía de Coyoteatro era que hiciéramos obras de teatro para presentarlas en orfanatos. Okay. Y entonces esa era la intención, o sea, primero esa era la intención, después ya como que íbamos a otros lugares que nos invitaban como ¿cómo te diré? Como alguna asociación civil que... O sea, como que era para niños o niñas, o sea, siempre era como la intención hacer teatro para esas niñeces. Uh-huh. Entonces, estábamos montando una pastorela. Entonces, en esta pastorela, recuerdo que la primera pastorela que montamos, pues justo fue así de que todo el mundo echar mano, así de que tú tienes esto de escenografía, ¿no? Que no tengo, pero lo hago. Y la familia de la señora era muy unida, supongo que sigue siendo unida, que toda la familia, o sea, como que ponía algo, así como de, no, pues no tienen esto, nosotros les ponemos las lonas, okay. O que nosotros les ponemos la comida para que puedan irse al lugar, pero que coman, ¿no? Antes de irse a la función. O no tienen transporte, nosotros tenemos camionetas y los transportamos. O sea, era todo como, sí. Era un momento colectivo muy chido. Entonces, recuerdo que la primera vez
fue muy significativa para mí porque fuimos a un orfanato. Era un escenario, o sea, el mismo orfanato tenía como un tipo auditorio, pero era muy grande. Había muchísimos niños y niñas, y yo estaba así súper nerviosa porque era así de, no manches, o sea, mucha gente. Y no, o sea, no era solo mucha gente, eran muchos niños y niñas. Ajá. Y entonces era así de, ay, les va a gustar, no les va a gustar. Oye, es que los o sea, niños como público, exacto. qué miedo. Y yo así de, ay, tengo miedo. Y yo tengo mucho miedo. Y entonces, como te platico, en esa etapa de mi vida que yo no, bueno, como les platiqué que mi papá no aceptaba lo que yo hacía, en ese momento yo estaba cursando, creo que sexto semestre de la carrera o algo así, y tenía un maestro que se llama, o se llamaba, no lo sé, pero le perdí la pista a Ricardo Zavala. Y para mí ese maestro también como que tenía un poco la figura paterna, o sea, como que le trasladé un poco esa, como que hubo una transferencia ahí rara con mi maestro, que lo quería mucho. Y recuerdo que lo invité a él junto con todos y todas mis amigas de la universidad, que en ese momento yo me juntaba. Y entonces, no sé realmente cómo estuvo ahí la situación. Sí, o sea, sí se podía, no se podía, pero bueno, el chiste es que fueron mis amigas, mis amigos y el maestro a verme. Ay, no, a esa función. Y era como que era mi segunda obra de teatro, o sea, la primera la había presentado en este taller de la FES, y ese era mi segundo montaje, así como con mucha gente. ¿Tu primera presentación? Ajá, mi primera presentación fuera como de ese cobijo del taller de teatro. Y entonces recuerdo que estaba súper nerviosa porque eran muchos niños y niñas. Otra estaba nerviosa porque no sabía si iban a ir mis amigos, mis amigas y el maestro. Y la otra porque también no era como que yo me sintiera así como la gran actriz, ¿no? Entonces, o sea, en ese momento pues todo era muy, o sea, todo lo que aprendí hasta ese momento, sí, algunas eran herramientas como teatrales que había adquirido en el teatro, pero lo demás era como algo más intuitivo, más de o sea, como un proceso comunitario, o sea, de gente que quiere hacer algo por alguien y se junta a hacer teatro. O sea, no necesariamente te digo tenían las técnicas, pero era la necesidad y el gusto de querer aportar algo a estas personitas que en este caso eran los niños y niñas. Y entonces, pues ahí me ves con los nervios y todo de punta en un primer así escenario grandote, así, pues así muy emocionada. Y entonces termina la función. O sea, termina la función y veo a mis amigos, a mis amigas, al maestro, y fue así como, ay, qué chido que vinieron. O sea, para mí representaba como que alguien me estaba apoyando más allá de solamente esta familia. Era como mi otra familia también, que se convertían en ese momento, pues, mis compas de la universidad y mi maestro. Y entonces, pues ya mi maestro así como que yo dije, wow, qué chido que vino a verme. Pero justo cuando salimos, o sea, salimos de dar función, nos bajamos, vamos así afuera en un patiecito que estaba cerca de este auditorio. No manches, así la avalancha de los niños y las niñas, así como de ¡ay! Y entonces era muy bonito y yo sentí mucha satisfacción. Porque o sea, en ese momento todos salimos así con vestuario y todo, y entonces los niños se nos abalanzaban y nos abrazaban y nos decían, muchas gracias por venir, y así como que, o sea, no sé, o sea, sentí como muy chido, porque era la primera vez que sentí ese cariño del público tan cercano, o sea, y como que sentí que todo lo que había pasado, o sea, porque todos esos ensayos que yo había tenido previos a esa función y que habían sido también ocultados, porque obviamente yo siempre que iba a ensayar con esta familia le decía a mi papá que los sábados y domingos iba yo a hacer cosas de la escuela, que según yo tenía un curso, inventando pretextos, que según yo tenía un curso de la escuela los sábados y los domingos que me iban como a hacer tarea, ¿no? Y entonces era así como de qué chido, o sea, como que era chido y a la vez nostálgico, porque yo decía, es que esto está bonito, o sea, qué bonito que los niños, las niñas lo recibieron bien,
pero como mi papá no está aquí para ver que eso que yo hago a escondidas en realidad ni siquiera es algo malo. O sea, es algo que está bonito hacerlo. Y entonces fue una satisfacción muy grande para mí y saber que quizás en ese momento no tenía las herramientas al 100 de cómo expresarme escénicamente y demás, y que todo lo fui aprendiendo ya posteriormente. Pero era bien interesante cómo, o sea, cómo sentía que ese era mi lugar. O sea, sí. Es que te digo, es como una palmadita así que te dice, vas bien. Ajá, y entonces justo como que desde ahí yo tomé esa decisión de seguir dedicándome a eso, porque yo quería, en ese momento era una forma más romántica, ahorita ya es otra, o tengo otra idea de la cosa del teatro, pero para mí románticamente era, puedo dibujar sonrisas en el rostro de otras personas que lo necesitan, y lo puedo hacer mediante el teatro. Y entonces creo que ahí fue la pauta para que yo me empezara a dedicar a eso. El hecho de decir, sí, de aquí sí me gusta. Sí me gustó así como esta de, sensación. si esto puedo provocar sin tener una base más teórica, más técnica, ahora que me ponga a estudiar, quizás pueda ser mejor. Y no sé, ¿verdad? Quizás fue mejor o peor, pero... Sí funcionó, pero... pero fue mi momento. Sí. Yo creo que es muy bonito. Sí, es que los niños reciben las cosas muy diferentes, pero no sé, sí. Además como que te agradecen de una manera muy peculiar. Exacto, eso fue como lo más chido, o sea, de agradecerte, y hasta recuerdo que también nos pedían autógrafos. ¿Me das tu autógrafo? Y yo, pero si no soy famosa. Ay, así como si no soy famosa. Por si las dudas. Sí. Y como que ahorita, como que estaba tratando también como de encontrar así esa sensación. O sea, más bien, me está costando trabajo como pensar si hemos tenido un momento glorioso como Felpudas. Ajá, o sea, como Felpudas sí, pero creo que también lo vivimos quizá individual. Me refiero así como que no sé si hemos compartido después de escena así en colectivo, que hayamos platicado así como, este es nuestro momento glorioso. ¿Tú lo quizás más consciente, quizás así como muy, muy consciente, así como de, o sea, creo que sí de pronto hemos expresado algunas cosas, pero como siempre andamos corriendo, es que como por que eso nos ha faltado darle a lo mejor el debido peso que se merece en esos momentos gloriosos hablarlo, que hemos tenido con Felpudas. Nos falta. Sí, o sea, es que pienso que o sea, te digo, individualmente lo he detectado, sí puedo decir yo qué cosas he sentido, pero trato ahorita de acordarme qué momento, así de que nos sentáramos. De que coincidamos todas, entre el equipo. O sea, me acuerdo, por ejemplo, el de la secundaria. Ese me acuerdo que sí lo platicamos, y me acuerdo también de Oaxaca, también lo platicamos, pero justo porque tuvimos más tiempo de platicar. Pues Oaxaca porque teníamos todavía que dormir ahí, y al otro día ya nos íbamos, entonces dialogamos, y sí fue como que compartimos esta sensación muy chida, ¿no? De que justo al final, como pensamos que el conversatorio iba a ser difícil y no lo fue, que fue como bien recibido. Y como también se nos acercaron así que a pedirnos stickers, que los nombres, que la fotito, ajá, eso. Y otra vez la de la secundaria, pues ya la habíamos platicado, ¿no? Que fue un momento en donde nos preguntaron cosas muy íntimas, muy personales, y que también eso fue bonito, como darnos cuenta de otro tipo de público. Sí, de cómo estábamos conectando con las juventudes. Ajá. De otra forma. Pero yo creo que, o sea, esto que te decía al principio, de que yo sentía que había como varios tipos de momentos gloriosos. Creo que un momento glorioso que sucedió al principio de Felpudas, y que a lo mejor no lo hablamos tanto, como digo, no le dimos el peso, pero que de alguna forma todas lo sentimos chido, fue cuando nos contactaron para dar una función en Milpalta, que fue nuestra primera función pagada.
O sea, tal vez no tan bien pagada, pero sí pagada. O sea, veníamos de un momento en donde todo había sido un boteo. Bastante. Ajá, todo había sido boteo. Y que eso ya estaba dando como un punto de quiebre porque pues muchas necesitábamos económicamente subsistir. Sí, claro. Y entonces llega esta invitación para presentarnos en Milpalta, en un evento de estos días de activismo, 25 días de activismo. Ay. Y creo que, o sea, yo lo sentí como un momento glorioso. Una, porque lo mismo fue un escenario muy grande, o sea, había muchas personas. Era un reto para nosotras el trasladarnos a una alcaldía que nunca habíamos trabajado. Ajá, sí. Ajá, porque no era de ninguno de nuestros conocidos como directos. No, así. sí, esa invitación, una compañera que trabajé, ¿te acuerdas que estaba trabajando en una asociación que se llama Mujer con Derecho? No, sí, pensé que más bien ella me dijo, oye, o sea, tenía una conocida en Milpalta. Ajá, bueno, más bien eso, que y no ella era nos como empezó con los otros. ella empezó como a gestionar el asunto, ya después nos pasó el contacto y entonces ya fuimos a esta función, pero digamos que, o sea, como que gracias a esta persona que dijo, yo conozco unas morras que están haciendo cosas de un teatro de mujeres, y que... O sea, fue como nuestro primer voto de confianza de una institución, o bueno, de una... sí, de una institución, porque era parte de la alcaldía de Milpalta. Sí era la alcaldía. Entonces, bueno, regresando como al momento glorioso, o sea, el punto es que siento que era un escenario grande, un lugar en donde nunca habíamos explorado nosotras, era la primera vez que íbamos a Milpalta, y creo que nunca hemos vuelto a Milpalta. No hemos vuelto. Y la segunda cosa como gloriosa fue que la gente también se nos acercó a externarnos lo que estaban sintiendo, pero creo que el momento glorioso también importante de destacar como una forma de seguir dignificando nuestro trabajo como teatristas de teatro popular feminista, pues es que nos pagaron y que en ese momento como que siento que las chicas sintieron satisfacción de que su trabajo estaba siendo pagado y reconocido. de que todo lo que habíamos recorrido durante 2 años de quizás no ser pagadas, ahí se estaba dando el fruto a nuestra chamba durante de esos 2 años. Y entonces creo que para mí, o sea, si lo vemos en retrospectiva, sería un momento glorioso que quizás no se habló, sí, pero sí sucedió. Sí, pues no lo había pensado, pero sí, tienes mucha razón. Ese gran salto sí fue glorioso también. Porque nos pagaron. O sea, hasta tuvimos que hacer como momento así, pausa para reestructurar, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a dividir esto? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo les vamos a pagar? O sea, todo eso también fue, pues sí fue porque importante. Fue nuestra primera experiencia de cómo pagarnos. O sea, que ya después lo fuimos puliendo, claro está, pero fue la primera vez que nos pagaron. Y fue así como de, así de, ya no solo son 20 pesos para irme de aquí a mi casa. Al menos ahora son 500 pesos. Literalmente fue. Para mi pasaje y para una torta de tamal. ¿Recuerdas algún otro momento glorioso que a lo mejor no dijimos, no lo hablamos, pero está ahí presente? Ay, es que, a ver, siento que estoy como... Siento que la gloria no llega en este momento. No me está alcanzando la gloria. No me está alcanzando la gloria. ¡Ayuda! Es que no sé, porque más bien siento que también, o sea, fue feo, pero también bonito. Es que tuvimos un evento, una vez que hicimos Flores para Todas en el Hormiguero, tuvimos un día muy terrible, el día más triste de nuestra historia, que no llegó nadie a la función. 0 personas.
No dejen que eso nos pase ahora No en dejen Resetearme, por favor. no Recuerden dejen que que tenemos pase. una temporada muy larga, todo el mes de agosto, viernes y sábado nos vamos a estar presentando y entonces vayan para que no nos pase lo que ahorita les va a contar Diana. No, pues, o sea, no llegó a nadie, ¿no? Pero siento que justo fue un poco, o sea, glorioso en el sentido de cómo volver a presentarlo, porque solo eran 4 funciones. La primera estuvo normal, con buen público, pero como siempre, pues la primera así en un espacio nuevo siempre es como un poquito complicada. La segunda estuvo chidita, ahí, estuvo divertida, siento, porque fue cuando Bren no pudo llegar y que yo suplí a Bren. Entonces digo, estuvo divertida porque pues obviamente yo ahí suplí y pues me inventé cosas, ¿no? Entonces, Como las diosas me dieron a entender. como Dios me dio a entender. Y ya la tercera fue cuando no llegó nadie y yo pensé que la cuarta iba a estar como muy tristona, ¿no? Muy la así, última. Ajá. Pero resultó que no, tuvimos casi lleno total. O sea, creo que Sí, faltaron sí, como sí. 2 lugares. O sea, las que no fueron. Las que no fueron el tercer una día. semana antes. Sí. Y entonces estuvo muy bonito porque siento que fue como... Sí, o sea, fue como un golpe de realidad ese día sin gente. Pero el último estuvo bien bonito, el apapacho. O sea, mínimo no terminamos la temporada así tristonas, pues. Y estuvieron las 3 que tenían que estar y estuvimos en la parte técnica quienes teníamos que estar. Todo mundo en su lugar. Todo bonito. Siento que también fue un gran triunfo como darle cierre a una temporada porque también normalmente no hacemos temporadas. Hablando de eso, creo que también lo del momento glorioso sería que nosotras siempre hemos estado trabajando en foros ahora sí que muy, muy independientes, porque aunque el hormiguero es independiente, siento que tiene otro tipo de público, está en otra zona, y nosotras siempre hemos estado en foros independientes muy de la periferia, en donde realmente ahí sí hay mucha carencia de infraestructura, exacto, y entonces de comunicación. Como que nosotras nos arriesgamos de cierta forma a decir, bueno, vamos a aplicar a la convocatoria del hormiguero a ver qué pasa, porque también siempre hemos sentido que no encajamos como con un tipo de teatro, pues más como... de sala, ¿no? De sala o que no está como en los ojos de la gente de teatro. Y entonces como que al ser seleccionadas para nosotras eso ya había sido un momento chido. Ajá, sí. Y que esto que relata Diana de las funciones, pues al final fue de, qué chido, se logró. O sea, sí pudimos y quizás no es como nuestra filosofía el estar en temporadas. Un teatro cerrado. Ajá, pero fue una experiencia que nos ayudó también a crecer. Sí, yo creo que esos triunfitos así como que se fueron sumando. También fue un gran triunfo comprar los boletos para Argentina. Sí, aunque... y agradezco mucho también que hayan ayudado. Eso fue un momento glorioso, muy significativo, toda la gente que nos ayudó. O sea, creo que más bien ahí lo glorioso no tanto fue como podernos ir, sino que hubo un montón de gente que nos apoyó. Que nos respaldó, cabrón. Ahí otra vez nos dimos cuenta de lo apapachadas que estábamos, pues. O sea, de cómo la comunidad que tenemos es bien bonita, ¿no? O sea, cómo nos ayudó para lograrlo, para que eso sucediera. Así de somos pocas quizás las personas, pero... Bien bonitas. Muy respaldadoras las compañeras y compañeros que nos ayudaron a llegar a ese punto de Argentina, y creo que eso fue pues glorioso, porque sin la ayuda de todas las personas no hubiéramos logrado estar en ese punto. Pues entonces, así como son de apapachadoras, esperamos que apapáchenos en Resetearme, por favor. Que nos apapachen en esta nueva temporada que vamos a tener, pero también que apapachen este podcast y nos ayuden a comentar, compartir. Díganos si han estado en alguno de estos momentos gloriosos y si ustedes consideran que hay alguno que se nos olvida, también comenten.
Y si ustedes tienen algún momento glorioso, por favor, cuéntenos. Sí, quizás a lo mejor no gloriosos en el teatro, porque a lo mejor las personas que nos ven se dedican a otras cosas, pero ¿cuál ha sido su momento glorioso en lo que ustedes hacen? En su actividad o en lo que les gusta hacer. O sea, en donde dijeron, de aquí soy. Por el momento, la verdad es que quizás sí recuerde algunos otros momentos gloriosos que necesitan su tiempo. Pero puede ser que esos sean como ahorita los que nos llegaron por algo. Por algo están ahí presentes. Tal vez creo son los que nos más han ayudado representativos. A fortalecernos como compañía de Felpudas Teatro. Así es. No sé, Diana. ¿Algo más? No, solamente eso. Compartan, comenten, ayúdenos a llegar a más gente y recuerden que antes que artistas, mujeres aliadas. Muchas gracias. Bye.